podemos poner de pie. Daniel 1:8. Dice la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Bueno, desde el domingo pasado que tocamos el tema, siempre el Señor me traía este verso constantemente, Daniel 1:8, y le doy gracias al Señor, amén. Y no podía quitármelo de mi corazón y de mi mente, hablar precisamente sobre este texto, sobre estos textos que vamos a tocar. El libro de Daniel, hermano, se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y le llaman así por la similitud de las profecías que habla tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. Hay una similitud tremenda en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Es por eso que algunos eruditos le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento al libro de Daniel. Daniel, siendo un jovencito, forma parte del primer grupo de deportados a Babilonia. Daniel, aún siendo un jovencito, se distingue entre otros o entre muchos por su dedicación, por su consagración a las cosas de Dios. Alguien que es dedicado, que es consagrado, se va a distinguir. No tiene que gritarlo, no tiene que decirlo, se le va a mirar. Una persona que se consagra, una persona que se dedica fervientemente, seriamente a las cosas de Dios, se le va a mirar porque se le va a mirar. No tiene que gritarlo, no tiene que anunciarlo, se le va a ver. Entonces Daniel, aún siendo un jovencito, se distingue, hermano, entre otros, porque él es muy dedicado, es muy consagrado, es muy apartado a las cosas de Dios. Y aunque Daniel presenta duros obstáculos en toda su vida, por ejemplo, la deportación a Babilonia, el pozo de los leones, la escritura de la pared, donde Daniel no tiene que temor a hablar la verdad, donde también fue perseguido y despreciado por servir a Dios, porque así fue. Y entre otras pruebas difíciles que pasó Daniel, siempre, hermano, siempre honró a Dios. Siempre honró a Dios. En la mente y en el corazón de Daniel, hermano, siempre estuvo honrar a Dios antes que a los hombres, siempre. Nunca pasó por su mente y su corazón no honrar a Dios. Su prioridad era honrar a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice: porque busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería yo siervo de Cristo. Entonces en la mente de él y en su corazón siempre estuvo honrar a Dios. Nunca pasó por su corazón, nunca pasó por su mente en no honrar a Dios. Aún con las pruebas que él pasó, la deportación a Babilonia, el pozo de los leones, la escritura de la pared y el ser perseguido, despreciado por muchos, él siempre como prioridad fue honrar a Dios.
Y alguien que honra a Dios se le va a mirar, se le va a ver. Amén. Mire cómo comienza Daniel 1:1. Vamos a tratar de ir texto por texto para ir aplicando ciertas cosas a nuestra vida, ¿verdad? Lo tenemos. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora, lo primero que vemos, hermano, es que en este libro Daniel comienza con el sitio que tenía Nabucodonosor sobre Jerusalén. Comienza rápidamente así. Y al comenzar la narración de Daniel con el sitio de Jerusalén, esto habla de que el pueblo, hermano, no la estaba pasando bien. Rápidamente, nosotros al mirar el primer texto, nosotros podemos ver de que el pueblo de Dios no la estaba pasando bien. Habla de que quizás había confusión en la vida del pueblo de Dios. Habla de que había temor por el sitio de Nabucodonosor sobre el pueblo de Dios. Y todo esto, hermano, en realidad es un juicio que Dios estaba trayendo sobre su pueblo. Es un juicio eminente ya. Ahora, esto a nosotros nos habla, hermano, que si no hay cambio o arrepentimiento, el juicio de Dios, la disciplina de Dios, es segura. Es segura. El juicio de Dios, la disciplina de Dios, aunque se tome un tiempo para ser ejecutado, sin duda llegará. Llegará porque llegará. Ahora, el juicio de Dios, hermano, o una disciplina de parte de Dios trae consecuencias duras. Trae consecuencias muy severas. Y el juicio de Dios en alguien puede afectar aún tanto a culpables como a inocentes. Aún. Tanto a culpables como a inocentes. Por ejemplo, aquí era un juicio para una nación entera. Pero no todos estaban obrando mal, ¿verdad? Aunque este juicio era para una nación, no todos estaban mal. Dentro de esa nación había siervos que sí honraban a Dios. Y entre esos siervos, pues nosotros vemos a Jeremías, vemos a Daniel, vemos a los compañeros de Daniel. Mas sin embargo, el juicio a esta nación también, de una manera, a ellos les afectó. Porque a veces el pecado, hermano, afecta a la gente que nos rodea. Nuestro pecado puede llegar a afectar a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Entonces aquí, desde el verso 1, nosotros vemos, amados hermanos, que el juicio de Dios era eminente. Y nosotros vemos que ya Jerusalén, hermano, no la estaba pasando bien, incluyendo gente que estaba honrando a Dios. Gente que estaba honrando a Dios. Y ellos tenían que ver, ellos no tenían nada que ver. Daniel no tenía nada que ver. Era muy dedicado a las cosas sagradas. Era muy consagrado, era muy apartado. Pero también sufrió consecuencias por el pecado del pueblo. O parte de consecuencias. Versículo 2. ¿Estamos ahí? Dice: y el Señor, no fue el enemigo, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Ahora, aquí el texto explica el por qué Nabucodonosor sitió Jerusalén. Es decir, tenemos que entender cabalmente, hermano, que no es la fuerza de Nabucodonosor, no es la fuerza de él.
no es el ejército de Nabucodonosor, sino que fue el Señor que permitió. Y el Señor muchas veces, hermano, permite ciertas cosas que ocurren en nuestra vida para enseñarnos algo, para mostrarnos algo y para desarrollar algo espiritual que nos falta o que no tenemos. Entonces, no es la fuerza del imperio babilónico, no es el ejército de Nabucodonosor, sino que es el Señor que permitió. El diablo le tiene que pedir permiso al Señor para tocarnos a nosotros. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y si Dios permite ciertas cosas, Dios lo va a permitir con un plan y con un propósito. Nosotros, hermanos, no estamos a expensas del diablo, que el Señor lo reprenda. Sí nos tienta, pero nada más. Pero estamos en las manos de Dios. Entonces dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entonces, no es la fuerza de Nabucodonosor, no es el ejército de Nabucodonosor, sino que el Señor permitió, y permitió por algo. Y Él permite muchas cosas que nos duelen a veces para abrirnos los ojos a todos nosotros, para hacernos entender algo a cada uno de nosotros. Y a veces hasta que no pasan las cosas, abrimos los ojos. Dice, sigue diciendo el texto, y parte de los utensilios de la casa de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el Señor, hermano, entregó parte de los utensilios de la casa de Dios? Él los entregó, hermano, porque el Señor ya no quería que le ministraran. Mire qué tremendo es. Ya no quería que le ministraran. Ya no quería cultos. Ya no quería sacrificios. Ya no quería ceremonias. Ya no quería festividades. Lo que quería era obediencia. Era obediencia. Ya se había cansado de los cultos, de los sacrificios, de las fiestas solemnes, porque lo que quería él era obediencia. Y lo que él quiere es obediencia. Ahora mire cómo le ministraban a Dios. Isaías 1:10. Dice, príncipe de Sodoma. Mire cómo le dice a los siervos de Dios. Los compara como si fueran príncipes de Sodoma. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, príncipes de Gomorra. Verso 11. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venía a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios. La palabra hollar en el hebreo significa pisotear, o también significa abusar de la misericordia, abusar de la gracia. Verso 13, no me traigan más vana ofrenda. Es decir, ellos pensaban, hermano, que con las ofrendas que traían iban a estar bien delante de Dios. Pero ¿sabe qué? A Dios no se le soborna con ofrendas. A Dios no se le soborna. Puede sobornar un pastor, puede sobornar un hombre, pero a Dios no se le soborna. Dice, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extienda vuestras manos, yo esconderé de vosotros sus oídos.
Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer la justicia al huérfano, amparad a la viuda. Verso 18, mira la oportunidad que Dios da. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quería el Señor? Quería obediencia, quería santificación, quería justicia, quería rectitud. Quería que el pueblo practicara la misericordia. Entonces, en el texto 2 de Daniel, hermano, el Señor permite que parte de los utensilios con los que ministraban en el templo se los llevaran. ¿Por qué? Porque el Señor ya no quería sacrificios, quería obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia. Él quiere obediencia. Y en toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que el Señor quiere obediencia. Génesis 27:8 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a la voz que te mande. Deuteronomio 11:13 dice: si obedeceres cuidadosamente mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia temprana. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. En toda la Biblia, hermano, usted va a encontrar que el Señor busca obediencia. Amén. Entonces, el Señor permite, hermano, que parte de los utensilios se lo llevaran, porque ya estaba cansado de los sacrificios, porque Él quería obediencia. Él quiere obediencia. Dice Daniel 1:2. ¿Estamos ahí? Dice: y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, uno de los motivos, el por qué Nabucodonosor se lleva parte de los utensilios a Babilonia, es profanar. Porque una vez que nosotros no obedecemos, empezamos a profanar el templo. ¿Cuál es el templo? Nosotros. Entonces, uno de los motivos, el por qué Nabucodonosor se lleva parte de los utensilios a Babilonia, es para profanar los utensilios sagrados. ¿Se acuerda de los vasos que mandó a traer aquel rey? Era profanar los utensilios dedicados. Era profanar los utensilios apartados para el servicio a Dios. Y es por eso, hermano, que todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, lo tenemos que usar para honrar a Dios. Es decir, Dios nos ha dado manos, ¿para qué? Para hacer la obra de Dios. Para trabajar arduamente en la obra del Señor. ¿Nos ha dado ojos para qué? ¿Para profanarlos? No, nos ha dado ojos para que cada día veamos la misericordia de Dios y para no andar viendo cosas que no edifican. Nos ha dado pies. ¿Para qué nos ha dado pies?
para venir a adorar a Dios, para ir a predicar el Evangelio, para no andarnos metiendo en lugares que no edifican y profanando el templo del Espíritu. Dios nos ha dado un lugar donde vivir. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Dios nos ha dado todo, es más, nos dio a su Hijo y somos llamados a honrarlo con nuestra vida. Entonces, uno de los motivos, el por qué Nabucodonosor se llevó los utensilios es para profanar lo dedicado a Dios. ¿Qué somos nosotros, hermanos? El templo del Espíritu. Verso 3. Lo tenemos. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahora, no solamente, hermanos, sitió Jerusalén. Porque quiero que sepa, hermanos, que cuando Dios permite ciertas cosas y entra en acción el adversario, Él no va a tener misericordia, hermano. Él va a entrar a destruir. Va a entrar a destruir. Entonces, no solamente sitió Jerusalén, no solamente se llevó los utensilios, sino que ahora quiere los hijos. Ahora quiere a los hijos. Ahora, estos hijos tendrían que venir del linaje real de los príncipes. Es decir, estos jóvenes iban a ser enseñados con el propósito de capacitarlos para servirlo a Él. Iban a ser cortesanos, escribas, asesores, diplomáticos, gobernadores, asistentes para la casa real del imperio de Dios, no, del imperio babilónico. Y usted sabe que Babel significa confusión. Por lo tanto, les iban a enseñar las costumbres, la lengua, la cultura y su religión. Todo eso les iban a enseñar. ¿Cuál es el propósito de esto? Cambiarles su mentalidad y su corazón. Cambiarles la mentalidad. Porque es lo que hace el adversario, ¿eh? Les cambia la mentalidad. Verso 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, aquí cuando dice las letras, incluye la cultura, las costumbres y la religión pagana que ellos practicaban. Y entre esas costumbres y la religión pagana de los babilónicos, incluía, hermano, la brujería, la adivinación y la magia. Todos eso lo practicaban. Espero que ya usted no vea horóscopo ni nada de eso. Entonces, con todo esto, hermano, les quería quitar su mentalidad. Les quería quitar la devoción que tenían a Dios. Los querían confundir. Ese era el propósito por el cual los mandó a llamar. Los tenían que preparar para quitarles todo eso de su mente y de su corazón. Ahora, qué tremendo que la Escritura dice que Nabucodonosor quería reclutar hombres viejos, no, jóvenes. Porque a los jóvenes les es más fácil cambiarles la mentalidad. Y así muchos ministerios de los falsos apóstoles hacen, se enfocan en los jóvenes y les meten sus doctrinas, les cambian la mentalidad. Verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años,
para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora, aparte de querer cambiarle la mentalidad a estos muchachos, se les ordenó que comieran comida del rey. Y cualquiera diría, hermano, pero qué bendición. Voy a comer comida de reyes. ¿A poco no cualquiera diría eso? Qué bendición. Vas a comer comida de reyes. Cualquiera diría eso. Súper bendecido. Más sin embargo, hermano, no todo es bendición. Amén. Así es. Tenemos que discernir. Amén. Amén. Verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, ¿qué era lo que querían con cambiar el nombre de estos jóvenes? No solamente la mentalidad, no solamente que olvidaran de dónde venían, sino que ahora con el cambio de nombre querían cambiarles la identidad. Para que cuando vieran estos jóvenes dijeran, estos ya son otros. Hablan diferente, piensan diferente, actúan diferente. Querían cambiarles la identidad. Ahora, Daniel y estos jóvenes, hermanos, no podían evitar que estuvieran en Babilonia. No podían. El pecado de la nación también trajo consecuencias sobre ellos, aunque ellos eran siervos de Dios. Porque así es el pecado. El pecado arrasa. No podían evitar que les cambiasen el nombre. No podían evitar que les enseñasen la lengua de los caldeos. Y mire lo que pide Daniel. Verso 8. Ellos podían evitar desagradar a Dios. ¿Lo tiene? Dice, y Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Es decir, Daniel al mirar, hermanos, los manjares, quizá otros dijeron, ¡qué bendición! Daniel al mirar los manjares, él dijo, no, esto no es bendición. Él no lo miró como una bendición. ¿Por qué? Porque para él le era prohibido comer ciertas cosas que comían los pueblos paganos. Aparte, la mayoría de la comida que ofrecían los pueblos paganos, históricamente, hermanos, primero lo ofrecían a sus dioses. Y Daniel al ver todo esto dijo, no, para mí esto no es bendición. Aunque otros digan que sí. Entonces, Daniel al mirar la comida, los manjares, hermano, los platillos ahí, las pupusas ahí del oro, no es cierto. Daniel al mirar la comida, los manjares, comida de reyes, él dijo, no, yo no voy a pecar. Y la palabra propuso, hermano, quiere decir una resolución bien definida. Es decir, esto habla de que Daniel era un joven bien definido. Era un varón bien centrado. Era un varón bien equilibrado en las cosas de Dios. Era un varón firme en su devoción a Dios. Es decir, le habían cambiado el nombre, pero no el corazón. Llegará el momento en que tú, hermano, vas a decidir ciertos momentos de tu vida. Va a haber momentos en tu vida en que tú tienes que decidir en contaminarte o en no contaminarte. En hacer esto o en no hacer esto.
Ahora, ¿qué comían los caldeos, hermano? Comida dedicada a los ídolos. Comida inmunda. Candies de Halloween. Nada más estoy diciendo, espero que no haya comido sus candetes de Halloween. Carne de puerco. Es así. Comían carne de puerco. Bueno, ya oramos y, ¿verdad? Lo único que prohíbe ahora el Señor es ¿qué? La sangre y los dulces de Halloween. Lo dedicado a los ídolos. Como ahora que en México que le ponen mole a los muertos, su olla de mole, le ponen su platillo favorito y pan de muerto y... A mí me sorprendió que un predicador de sana doctrina dice que come pan de muerto. No voy a decir el nombre, pero con champurrado. Dice, ahí los pongo abajo porque hay unos que son débiles. Pero el Señor prohíbe. Y yo muy reconocido de sana doctrina y dice que pone abajo su pan de muerto. Lo único, lo dedicado a los ídolos, prohibido. Y la sangre. Pero Daniel, a él se le eran prohibido otras cosas porque estaba en el tiempo de la ley. ¿Verdad? Y él en realidad, hermano, no quería pecar contra Dios. Aquí muchos dicen que Daniel ayunó con legumbres. Eso no es cierto. ¿Qué ayuno va a ser ese, hermano? ¿Qué ayuno? Si ayuno significa abstenerse de alimentos. Te comes una sandía en la mañana y ya, tu ayuno, bien lleno. Ese no es ayuno. El ayuno es afligir la carne para someter la obediencia. Aquí lo que quiso es no pecar. Después en el capítulo 21 sí ayuna, porque dice que no comió, ni bebió, ni probó manjar delicado. Ahí sí no comió nada. Ahí sí se abstuvo. Entonces Daniel, hermano, al ver el manjar, ¿verdad? Al ver la comida, al ver el manjar que comían los reyes, él dijo, yo no voy a pecar. Yo no voy a pecar. Y nos vamos a encontrar nosotros con eso, hermano. Nos vamos a llegar a encontrar en un momento de nuestra vida, para no decir todos los días, en cada momento, nos vamos a encontrar con eso. No voy a pecar, porque se nos va a presentar la oportunidad. El adversario nos va a tentar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a contaminar? Todos los días el adversario te manda la tentación. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué significa la palabra contaminarse en sí? ¿O qué quería hacer Daniel? ¿O qué no quería hacer Daniel? ¿No quería hacerse inmundo? ¿No quería hacerse impuro? Porque eso es lo que significa la palabra contaminarse en el hebreo. Hacerse inmundo, hacerse impuro, amancillarse o hacer una práctica y corromperse. Es decir, Daniel, hermanos, prefirió despreciar el deleite temporal. Hay muchos deleites temporales que se nos presentan. Muchos deleites temporales que se nos presentan. Muchos. Lo mismo que Moisés cuando dice en Hebreos 11:25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Son temporales nada más.
Entonces, hay deleites temporales, hermanos, que se van a presentar y tú y yo tenemos la opción en ese momento a quién vamos a honrar. ¿Vamos a honrar a Dios o a nuestra carne o a nuestro ego o a nuestro yo? ¿Vamos a honrar a Dios o a mi amistad o a la familia? ¿Vamos a honrar a Dios o al mundo? Porque no se puede servir a dos señores. No se puede. O quedamos bien con uno o con otro. Entonces, los deleites temporales se nos van a presentar y cada uno de nosotros tenemos la opción a quién vamos a honrar. ¿Verdad? Mire, hermano, Sansón tenía un llamado tremendo. Fue un juez. Era llamado a ser consagrado, pero su carne, o a su carne, él no le quería hacer lucha. A Sansón, hermano, a Sansón no lo vencieron los filisteos. ¿Sí sabía eso, verdad? A Sansón no lo vencieron los filisteos, a Sansón lo venció su carne. Su carne fue lo que lo venció. Él no quiso hacerle lucha a su carne. Él le daba rienda a su carne. Y Dios tarde que temprano se cansa de eso. Da oportunidad, da oportunidad, da oportunidad, da oportunidad, da oportunidad. Pero tarde que temprano. A Sansón lo venció su carne. Que puede ser el mal carácter, que puede ser pasiones desordenadas, que puede ser malos deseos, que puede ser andar en el mundo, que puede ser bajas pasiones. La carne fue lo que venció a Sansón. Entonces Daniel se enfrentó con un deleite terrenal y él dijo no, porque era un varón definido, era un varón dedicado, era un varón consagrado, y él decidió no pecar. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Mientras que otros le llaman bendición, él dijo, esto no es bendición. Pidió por tanto, cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, el Señor da. El que pide se le da, el que busca encuentra, y el que toca se le abre. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nosotros podemos pedir. Versículo 9. Y puso Dios, fue Dios, no fue la cara bonita de Daniel, no fue que porque le caía bien, no fue porque era preparado, no, puso Dios. Cuando tú, amado hermano, quieres agradar a Dios, Dios pone gracia, Dios abre puertas. Y puso Dios en Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es decir, cuando buscamos agradar a Dios antes que a mi carne, antes que a mi yo, antes que a los hombres, Dios abre puertas. Verso 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi Señor. Bueno, él sí temía al Señor, al rey, a Nabucodonosor. Temo a mi Señor que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por ¿cuántos días? ¿Quién aguanta 10 días comiendo legumbres? ¿Quién aguanta? ¿Quién? A comer legumbres y a beber agua. ¡Fuera los tacos, las pupusas, el chino! Y que venga el jugo de perejil con agua alcalina. ¿10 días?
10 días. Mire, tranquilo, hazme la prueba por 10 días. Legumbres y agua. Qué tremendo, ¿verdad? Verso 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos. O sea, Daniel sabía de lo que estaba hablando. Sabía que cuando alguien honra a Dios, Dios no lo va a dejar que lo avergüencen. Cuando tú honras a Dios, aunque vayas en contra, hermano, de la corriente, Dios no va a dejar que te avergüencen. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y ya después con tus siervos según veas. Mire que Daniel con una firmeza, ¿verdad? Es decir, Daniel sabía que el quien honra a Dios a través de la obediencia, Dios no deja que lo avergüencen. Si tú obedeces a Dios, Dios no va a dejar que te avergüencen. Verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio, mire la recompensa, conocimiento e inteligencia en todas las letras, lenguas, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Verso 18. Pasados pues los días, del fin de los cuales se había dicho al rey que los trajesen, al jefe de los eunucos los trajo ante Nabucodonosor. ¿Por cuánto tiempo Daniel comió legumbres? A ver, ¿por cuánto? ¿Cuánto? Por 3 años. Porque por 3 años los iban a preparar. Dijo, haz la prueba por 10 días nada más. Y si tú ves que estamos mejor, seguimos. Por 3 años comió legumbres, así como nosotros. Por 3 años comió legumbres. Por 3 años nada más tomó agua. Porque esa era la prueba. Miren nada más. Se le hace mucho tiempo. Por 3 años honró a Dios. Por 3 años tuvo la tentación de la comida todos los días. Porque el jefe de los eunucos llegaba con la comida y se le llevaba. Todos los días tuvo la tentación de la comida. Y él dijo, todos los días no. Nada de que el lunes comienzo la dieta. No, hermano. Porque por 3 años los iban a preparar para estar delante del rey. ¿Y qué recibió? Sabiduría e inteligencia. Versículo 20. Versículo 19, perdón. Y el rey halló con ellos y no fueron hallados entre otros ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cuando yo estaba leyendo esto, dije, todos los días él tuvo la opción de cambiar. Porque todos los días se nos presentan los deleites temporales, hermano. Y todos los días tenemos nosotros la opción a quién vamos a honrar. Todo esto nos enseña de no olvidar a quién servimos, estemos donde estemos y estemos con quien estemos. Las personas con las que interactuamos, ellos tienen que saber
que tenemos convicciones bien definidas a quién servimos y que no vamos a negar a Dios por un deleite temporal. Estos varones de verdad eran muy temerosos de Dios. Fueron en contra de la corriente de un imperio. No se avergonzaban a quién servían. Fueron firmes en su decisión de servir a Dios. Eran muy disciplinados en la vida espiritual. Y podemos ver lo más glorioso, hermano, lo más glorioso, que Dios estuvo con ellos en todo el proceso de la prueba. Dios estuvo con ellos siempre. Nunca los abandonó. Cuando tú honras a Dios y sientes que las cosas no están saliendo bien, no te preocupes. Dios está ahí porque lo estás honrando a Él. Lo estás honrando a Él. ¿Qué nos enseñan estos textos? La fidelidad de este joven. Pecaron otros, pero también él fue afectado. También a él le afectó el pecado de la nación. Porque ahí los sacerdotes, los reyes, todos pecaron. Nada más era un grupo, un remanente pequeño, porque Dios siempre tiene un remanente que se guarda, que hace que se guarde, que persevere, que siga, que avance, que se consagre. Siempre Dios tiene un pequeño remanente. Pero indudablemente, hermano, nos vamos a encontrar en nuestro camino con muchos deleites temporales y ahí vamos a decidir nosotros a quién vamos a honrar.